Hay historias que parecen diferentes, pero cuando las miras con calma, terminan contando lo mismo. Ya vimos a Britney Spears, la mujer más famosa del planeta, sin control sobre su propia vida. Ya vimos a Lindsay Lohan, convertida en portada constante, más por sus caídas que por su talento. Y ahora vamos a hablar de alguien que fue incluso más joven, más rentable y mucho más fácil de controlar. Macaulay Culkin. Esto es Sin Pudor, y esta historia empieza en 1980, en Nueva York, en un departamento pequeño, con 7 hijos, ruido constante y tensión acumulada. Macaulay Carson Culkin nace el 26 de agosto de 1980, y desde el inicio, su vida no se parece a la de un niño normal. Su padre, Kit Culkin, no es un desconocido total. Había sido actor de teatro, había tenido pequeños papeles, pero nunca logró despegar. Y eso no se le olvidó nunca su madre, Patricia Brentrup, trabajando, sosteniendo, intentando equilibrar lo que ya estaba roto. Los hermanos, Shane, Dakota, Kieran, Quinn, Christian, Rory, sí, 7 en total. Y entre todos ellos, uno empieza a destacar, no por decisión propia, sino porque alguien lo empuja. Desde los 4 años, Macaulay empieza a trabajar teatro en Nueva York, pequeñas producciones, audiciones constantes. No era un hobby, era una dirección. En 1988 aparece en Rocket Gibraltar. En 1989 comparte pantalla con John Candy en Uncle Buck. Y ahí Hollywood empieza a verlo. Pero nadie estaba preparado para lo que venía en 1990. Home Alone, mi pobre angelito, dirigida por Chris Columbus, escrita por John Hughes, una película que nadie esperaba que cambiara nada, termina convirtiéndose en una de las comedias más exitosas de la historia. 476 millones de dólares a nivel mundial. Y un niño, en el centro de todo, Macaulay Culkin, 10 años, rostro global, ícono inmediato, revistas como People, Time, Entertainment Weekly empiezan a ponerlo en portada, programas como The Tonight Show with Johnny Carson, Good Morning America, The Oprah Winfrey Show. Todos lo quieren, todos lo invitan, todos lo convierten en fenómeno, pero hay algo que no se muestra en cámara. Su padre, siempre presente, siempre vigilando, siempre negociando. Para 1991, Macaulay ya no es solo famoso, es un negocio. My Girl, $1 millón. Un niño de 11 años, cobrando como un actor adulto. 1992, Home Alone 2, más de 4,5 millones. Y un contrato que ya lo posiciona como una máquina de ingresos. 1993, The Good Son, junto a Elijah Wood. 1994, Richie Rich, $8 millones. El actor infantil mejor pagado del mundo, pero con un detalle: no podía usar su propio dinero. No decidía sus películas. No decidía su ritmo. No decidía su vida, porque todo estaba en manos de Kit Culkin, y en Hollywood ya era conocido. Productores como Joe Roth, ejecutivos de 20th Century Fox, gente dentro de Warner, lo describían como difícil, controlador, exigente. Algunos directamente lo evitaban, pero lo toleraban, porque Macaulay vendía, y cuando vendes, te soportan, aunque destruyas relaciones, aunque tensiones rodajes, aunque conviertas todo en un conflicto. Para 1994, Macaulay ya había generado entre 15 y 20 millones de dólares. Revistas como Forbes empiezan a mencionarlo como uno de los jóvenes con mayores ingresos. Y ahí la historia cambia de tono, porque cuando entra ese nivel de dinero, la familia deja de ser familia y se convierte en disputa. 1995, sus padres se separan, pero no es una separación tranquila, es una guerra. The New York Post, Daily News,
Los Angeles Times empiezan a cubrir el caso. Titulares sobre la batalla por la fortuna del niño estrella, sobre quién controlará el dinero, sobre quién tiene derecho, y en medio, Macaulay, un adolescente, viendo cómo su vida se convierte en un juicio. Y entonces pasa algo que rompe todo el guión esperado, decide actuar, lleva el caso a tribunales para quitar a sus propios padres del control de su dinero, algo que en ese momento parecía impensable. Entre 1995 y 1997 se desarrolla la batalla legal y el resultado es contundente. Su padre queda fuera, su madre pierde el control directo y su dinero pasa a estar protegido por terceros. Rompe relación con Kit Culkin y durante años no vuelven a hablar. Mientras tanto, la prensa ya no habla solo del niño estrella, habla del conflicto, del dinero, del escándalo, y lentamente Macaulay deja de ser un actor y empieza a ser una historia que los medios saben vender, y a partir de ese momento Macaulay Culkin deja de ser solo un actor y se convierte en un personaje que ya no controla ni siquiera fuera de la pantalla. Finales de los años 90, desaparece. No hay estrenos, no hay alfombras rojas, no hay entrevistas. El niño más famoso del mundo simplemente deja de estar. Y eso, para los medios, no es aceptable. Porque cuando alguien tan rentable desaparece, hay que seguir hablando de él, aunque no haya nada real que contar. Revistas como The National Enquirer, Star Magazine, OK Magazine empiezan a llenar páginas con especulación, con historias sin confirmar, con titulares diseñados para vender. ¿Dónde está Macaulay Culkin? ¿El niño prodigio ha desaparecido? ¿Problemas ocultos tras la fama? Y poco a poco, la narrativa cambia. Ya no es el niño exitoso, es el misterio, el posible problema, el posible desastre. En 1998, 1999, aparece ocasionalmente, pero ya no como estrella, sino como alguien que intenta ser normal. Sale con amigos, frecuenta espacios alejados de Hollywood, pero claro, eso no vende. Lo que vende es la caída, y los paparazzi lo saben. Fotógrafos de agencias como Splash News, Getty Images, Backgrid empiezan a seguirlo, a esperarlo, a capturar cualquier gesto, cualquier expresión y convertirlo en historia. Si se le ve serio, está deprimido. Si se le ve delgado, está enfermo. Si se le ve callado, algo está mal. Y si no aparece, mejor todavía, porque ahí la imaginación vende más que la realidad. Principios de los 2000, Internet empieza a crecer. Foros, blogs, páginas de entretenimiento, y con eso los rumores se multiplican. Teorías absurdas, historias inventadas, y una de las más conocidas, la teoría de que Macaulay Culkin había muerto y había sido reemplazado. Sí, así de absurdo, pero así de viral. Y mientras tanto, la persona real queda completamente opacada. 2003, intenta volver al cine con Party Monster, una película distinta, oscura, incómoda, basada en la historia real de Michael Alig, pero el público ya no lo ve como actor, lo ve como ex niño estrella, y eso pesa mucho más que cualquier papel. 2004, llega el momento que los medios estaban esperando. Es arrestado en Oklahoma, posesión de marihuana, posesión de medicamentos sin receta, y ahí todo explota. TMZ, New York Post, Daily Mail, E-News, todos lo publican, todos lo amplifican, todos construyen el mismo relato. El niño de Home Alone cayó, el prodigio perdido, el ejemplo de lo que pasa en Hollywood, pero nadie habla del contexto, nadie habla de los años anteriores, nadie habla del control, del conflicto, de la presión, solo del resultado, porque eso es lo que vende, la caída, no el proceso, y a partir de ahí,
Cada aparición se convierte en noticia. 2005, 2006, 2007. Si aparece en una foto, es tendencia. Si no aparece, también. Fotografías donde se le ve más delgado. Circulan por todos lados. Titulares como «Está enfermo Macaulay Culkin». Problemas de adicción. Irreconocible. Medios como Pérez Hilton, blogs de celebridades, portales de entretenimiento, repiten la misma fórmula: exagerar, insinuar, nunca confirmar. Y el público hoy consume, porque es más fácil ver el final que entender la historia completa. Incluso se empiezan a vincular nombres, amistades, círculos. Se le asocia con figuras como Seth Green, Mila Kunis, con quien tuvo una relación durante años. Y cada relación, cada salida, cada foto, se convierte en contenido. No importa si es real, no importa si es relevante, importa que se pueda vender. Y así, durante más de una década, Macaulay Culkin deja de ser una persona pública por su trabajo y pasa a ser una figura mediática por su caída, una narrativa constante, una advertencia repetida, el clásico caso que todos mencionan cuando hablan de niños estrella. Pero lo que casi nadie dice es que mientras todo eso ocurría, él no estaba intentando ser famoso otra vez. Estaba intentando algo mucho más difícil: tener una vida normal. Y mientras todo eso pasaba, mientras los medios hablaban, mientras los titulares se repetían, mientras la imagen de niño destruido se instalaba, empezaron a aparecer rumores, muchos rumores, algunos reales, otros exagerados y otros completamente falsos. Por ejemplo, uno de los más repetidos: problemas graves de adicción. Medios como Daily Mail, The Sun y blogs como Pérez Hilton publicaban titulares insinuando consumo fuerte de drogas. Hablaban de heroína, hablaban de deterioro físico extremo, pero cuando se revisa lo real, lo comprobado, lo único confirmado oficialmente fue su arresto en 2004 por posesión de marihuana y medicamentos sin receta, no heroína, no una adicción documentada de ese nivel. Pero claro, eso no vende igual, y entonces la historia crece, se exagera, se transforma. Otro rumor, más absurdo, pero increíblemente viral, que Macaulay Culkin había muerto y había sido reemplazado. Sí, teorías que circularon en foros, en páginas de internet, y que luego saltaron a medios pequeños. Y aunque parezca ridículo, generaban tráfico, y cuando generan tráfico, se siguen repitiendo. También aparece otro tipo de insinuaciones, más oscuras, más ambiguas, sobre supuestos problemas psicológicos severos, sobre aislamiento extremo, sobre una vida completamente fuera de control. Sin pruebas claras, sin confirmación directa, solo insinuación constante. Y luego, uno de los rumores que más circuló en ciertos momentos, que había participado en contenido para adultos, algo que directamente nunca ocurrió. Nunca hubo una película de ese tipo, nunca hubo evidencia real, pero el simple hecho de asociar su nombre a algo así generaba clics, y eso era suficiente. Mientras tanto, las fotos seguían circulando, imágenes donde se le veía más delgado, cansado, desalineado, y esas fotos eran utilizadas como prueba. Titulares como «irreconocible al borde del colapso», consumido por sus excesos, cuando en realidad muchas veces eran solo momentos aislados, convertidos en narrativa, y así la persona real queda completamente tapada por una versión exagerada, distorsionada, diseñada para vender. Pero lo más interesante de todo esto es que mientras la prensa construía esa imagen, Macaulay no estaba respondiendo, no estaba peleando titulares, no estaba intentando limpiar su nombre constantemente. Estaba haciendo algo mucho más incómodo para ese sistema: no participar, no alimentar la historia. Y eso, con el tiempo, empieza a romper la narrativa. Porque cuando no hay escándalo nuevo, los viejos empiezan a perder fuerza. Y entonces, poco a poco,
empieza a verse otra versión, una más real, más estable, más silenciosa. Aparece en entrevistas, más relajado, más consciente de todo lo que pasó, incluso con humor, hablando de su infancia, de su padre, de la industria, sin victimizarse, pero sin negar nada. Y ahí es donde todo cambia, porque ya no estás viendo el personaje que construyeron, estás viendo a la persona real, una persona que no fue destruida por completo, una persona que no terminó como muchos esperaban, una persona que, a su manera, logró salir. Y eso es lo que realmente incomoda, porque rompe la narrativa fácil, la de niño estrella que termina mal, porque en este caso no terminó como producto, terminó como alguien que recuperó el control, aunque le haya tomado años, aunque haya tenido que romper con su propia familia, aunque haya tenido que desaparecer y volver desde cero. Y cuando entiendes todo eso, la historia cambia. Ya no es la del niño famoso, ni la del niño caído, es la de alguien que sobrevivió a un sistema que nunca estuvo diseñado para protegerlo, solo para usarlo. Esto fue Sin Pudor, y si hay una historia que quieras ver sin filtros, ya sabes qué hacer.